Valencia. Tú sabes que nosotros además estamos impulsando que las fallas de Valencia sean declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Hemos presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley en ese sentido y creo que estamos apoyando claramente al mundo fallero, y estoy seguro que además trabajaremos juntas todas las instituciones para que no sea así, porque estas fallas lo merecen. Son unas fallas de un contenido, yo creo que cultural y festivo magnífico, y de un apoyo ciudadano extraordinario. ¿Ha invitado al señor Zapatero a que venga a las fallas? Bueno, yo creo que el señor Zapatero está ahora sobre todo preocupado por hacer que este país salga de la crisis lo más rápido posible, pero en todo caso obviamente siempre está invitado. Estoy seguro que esta ciudad estaría también encantada de esta fiesta. ¿Qué cifra puede hacer para venir hasta aquí? Bueno, seguramente también en eso está, pero yo creo que ahora desde luego su principal preocupación, lógicamente, es la preocupación que comparten la mayoría de los españoles y las españolas, es que cuanto antes encontremos los recursos y la estabilidad para salir adelante y salir reforzados de esta crisis. Estoy seguro que se hará. Muy bien, pues que disfrute de la más. Y después de atender a los medios de comunicación apostados en el balcón del ayuntamiento, Joan Calabuig ha disfrutado de esta primera mascleta a cargo de la pirotecnia Peñarroja, que ha hecho vibrar a los miles de espectadores que han abarrotado la plaza, y entre ellos a nuestro candidato a la alcaldía. Ha sido desde luego magnífica. Yo creo que la hemos disfrutado mucho porque ha sido rítmica, ha estado bien coordinada y yo creo que con una intensidad muy grande que ha llenado a mucha gente de emoción, desde luego. Tenemos esa experiencia, Joan, a la hora de hablar de las mascletas, porque lo vive como un partido más con gente que realmente entiende que disfruta. Efectivamente, yo he estado aquí en la plaza pues desde toda mi vida, soy un valenciano más, efectivamente. Las he visto en la calle, las he visto en el balcón, en fin, he estado siempre muy ligado a estas fiestas y la verdad es que me encanta disfrutarlas un año más. Creo que además coincidimos, yo creo que todos los valencianos y valencianas, en disfrutar estos días maravillosos, que la verdad es que sobre todo son días de encuentro, días de felicidad, días de pasarlo bien, y yo por lo que deseo es que, en fin, que toda la gente pueda disfrutarlas muy bien y un poco olvidarse de algunos de los problemas que hay, de los que seguro que saldremos, pero que también estoy seguro que es un buen momento también hacer un pequeño paréntesis y pasarlo bien. Calabuig y los concejales socialistas también tuvieron tiempo para hacerse una fotografía con las falleras mayores de Valencia.